A través de generaciones esta narrativa ha fascinado e intrigado a la humanidad. Secretos escondidos en las líneas bíblicas revelan la culminación de la historia de la escalera de Jacob. Sin embargo, ¿cuál es el misterioso origen de esta enigmática expresión? Eso es lo que veremos hoy en este video. En Génesis capítulo 25 se informa que Jacob engañó hábilmente a Esaú para que cambiara su primogenitura, una herencia de valor inestimable, por un plato de sopa, a un precio aparentemente bajo por una recompensa tan grande. Sin embargo, las travesuras de Jacob no terminan ahí. En Génesis capítulo 27, se atreve a llevar su juego a un nuevo nivel, haciéndose pasar por su hermano Esaú para engañar a su propio padre anciano y casi ciego. Mediante esta artimaña, busca recibir la bendición destinada al primogénito de la familia. Lo que sigue es una compleja trama de engaños, que culminan cuando Jacob asume no solo las bendiciones físicas sino también espirituales de su clan. Un destino entrelazado por el misterio y la astucia, el robo de la bendición y primogenitura de su hermano mayor, Esaú, cuyas consecuencias resuenan a lo largo de los tiempos, envolviéndonos en una trama ancestral de intrigas y secretos. La escalera de Jacob nos transporta más allá de lo obvio, llevándonos a explorar los rincones más profundos de la naturaleza humana. ¿Qué puede revelar esta antigua historia sobre nuestras propias elecciones y dilemas? ¿Qué tesoros escondidos se esconden entre líneas de esta narrativa? Las respuestas están escondidas en el corazón de la Biblia, esperando ser descubiertas por aquellos que se atrevan a ahondar en la grandeza de sus palabras. Por eso dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 27 versículo 41. Entonces Esaú aborreció a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Esaú hablaba en serio cuando dijo esto, y sabiendo esto, su madre, Rebeca, envió a Jacob a refugiarse con su hermano Labán. Jacob esperaba encontrar una esposa y establecer una nueva vida allí, a salvo, lejos de la ira de su hermano. Con el permiso de su padre Jacob fue enviado a Padán Aram, casa de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú, y Jacob decidió acampar solo bajo las estrellas, huyendo y sin nada más que una piedra por almohada. En ese momento, el corazón de Jacob probablemente estaba lleno de arrepentimiento por el pasado, soledad en el presente e incertidumbre sobre el futuro. Luego la narración da un gran giro en Génesis capítulo 28. Llegó a un lugar donde pasó la noche, cuando el sol ya se estaba poniendo. Tomó una de las piedras de aquel lugar y la puso como almohada. Se tumbó en el suelo y soñó. He aquí una escalera que subía de la tierra al cielo, y los ángeles de Dios subían y descendían por ella. El Señor se puso en la cima y dijo: Yo soy el Señor Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Esta tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, y se extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Yo estoy contigo, te cuidaré donde quiera que vayas, y te haré traeros de vuelta a esta tierra, porque no os dejaré hasta haber cumplido lo que prometí. Jacob despertó de su sueño y exclamó: Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Él tuvo miedo y dijo: ¿Qué lugar tan maravilloso y temible es este? No es otro que la casa de Dios, la puerta del cielo. Jacob se levantó temprano en la mañana, tomó la piedra que había usado como almohada y la edificó como altar, derramó aceite sobre ella y llamó a aquel lugar Betel, casa de Dios. El nombre antiguo de aquella ciudad era Luz. Jacob hizo voto, diciendo: Si Dios es conmigo, guardándome en este viaje que voy, y me da de comer y ropa para vestir, y si vuelvo, salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he erigido como columna será casa de Dios, lugar santo para mí. De todo lo que me deis, os daré el diezmo como ofrecimiento, para expresar mi gratitud y dependencia de usted. Este es el primer encuentro sobrenatural de Jacob con Dios.
Vale la pena señalar que Jacob tiene casi la misma edad que tenía Abraham cuando Dios le dijo que dejara su hogar y viajara a una nueva tierra. La escalera erigida en el suelo se expresa más exactamente como una rampa o escalera similar a un montículo construido contra una ciudad amurallada. Jacob no solo recibió una visión de Dios, sino también un mensaje de la palabra. Para Jacob, el mensaje confirmó la promesa hecha a Abraham e Isaac, la promesa de una descendencia numerosa y una tierra bendita. La descendencia como el polvo de la tierra y todos los pueblos de la tierra serían bendecidos en Jacob. Esta fue la primera vez que Jacob escuchó la promesa de Dios. Aunque no era información nueva, se volvió real para él cuando se dio cuenta de que era la promesa de Dios. Cuando Jacob despertó de su sueño, supo exactamente lo que había sucedido. Y concluyó, seguramente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. El lugar no había cambiado, todavía era el desierto, con solo una piedra por almohada, pero Dios se había revelado en ese lugar. Se apareció a Jacob en su quebrantamiento y cansancio, porque necesitaba que Jacob llegara al final de sí mismo antes de depender de Dios. Sabemos que Jacob tuvo un nuevo encuentro con Dios porque tenía miedo, no de Esaú, sino del único Dios verdadero. El temor mayor había expulsado un temor menor, porque el poder de Dios triunfó sobre el poder de Esaú. Jacob había dormido en cierto lugar, pero después de ver a Dios, despertó y le dio al lugar el nombre sagrado de Betel. Lo que alguna vez fue un lugar oscuro se ha transformado en un espacio sagrado. Nada había cambiado en la situación de Jacob, lo único que cambió fue la nueva visión de Dios de Jacob, y eso cambió todo. La ciudad que antes se llamaba Luz fue transformada en Betel, que significa casa de Dios. Jacob derramó aceite sobre la piedra en bruto que le servía de almohada, transformándola en la piedra angular de un altar centrado en Dios. Santificó este lugar oscuro, reconociendo invisiblemente lo sobrenatural allí, incluso en el hostil mundo natural. Aunque Jacob logró el mayor golpe al reclamar para sí la línea familiar de herencia, Dios quería que entendiera que aunque él era el heredero elegido por Dios para cumplir las promesas de Dios a Abraham al multiplicar sus descendientes en una gran nación, el plan siguió el camino de Dios, no el de Jacob. Pasaría algún tiempo antes de que Jacob entendiera completamente esta verdad. La escalera ilustra la relación entre Dios y el hombre. Muestra que el Dios que creó el universo desea una relación estrecha con su creación, especialmente con la humanidad. Él es quien inicia esta conexión, discusión y amistad. Así como la escalera de Jacob ilustró la conexión entre Dios y el hombre, Jesucristo es la conexión espiritual, el mediador y la escalera para cerrar la brecha creada por el pecado entre Dios y el hombre. Por tanto, es mediador del nuevo pacto, para que por la muerte, para la redención de las transgresiones que hubo bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Jesucristo iniciaría un nuevo pacto espiritual disponible para todos. Él cambiaría nuestros pecados por su justicia, permitiéndonos conocer a Dios y disfrutar de la relación íntima que pretendía desde el principio. Como cristianos, vemos este sueño de Jacob como altamente simbólico, representando al mediador Jesucristo, quien vino a la tierra y se convirtió en esa conexión entre Dios y la humanidad. La escalera o escalera simboliza la reconexión de la relación con Dios que se rompió a causa del pecado. En Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, Pablo habla de la justificación, es decir, ser declarado inocente ante Dios y liberado del pecado por la fe. Esto nos trae la paz con Dios y el gozo de la reconciliación a través de Jesucristo, el Mesías ungido. A través de Él, también tenemos acceso, por la fe, a un notable estado de gracia, donde permanecemos firmes, seguros y protegidos. Nos regocijamos en nuestra esperanza y seguridad de experimentar y disfrutar la gloria de Dios, la manifestación de su excelencia. Jesucristo es descrito como la escalera de Jacob, quien vino a la tierra a través del linaje de Jacob por las provisiones de Dios para rescatarnos para que podamos vivir en el cielo por toda la eternidad.
La reacción de Jacob ante esta visión sugiere que pudo haberse convertido en un verdadero creyente en ese momento. El sueño de Jacob enfatiza la gracia iniciadora de Dios, no porque fuera justo, sino por el llamado de Dios y la fidelidad de Abraham. Jacob fue la tercera generación en recibir las promesas del pacto abrahámico. La historia de Jacob y la visión de la escalera también tienen paralelos con la de Jesús. Cuando miramos el Génesis, podemos ver similitudes con la historia de Jesús. Por ejemplo, cuando a Abraham se le ordenó ofrecer a Isaac como sacrificio, se le dirigió a una montaña específica conocida como Meraíe. Años más tarde, esta misma montaña pasó a ser conocida como Gólgota, el lugar donde Dios sacrificó a su único hijo. Además, la promesa hecha en el Génesis de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente es una profecía que se cumplió con Jesús, quien derrotó definitivamente a Satanás. Dios a menudo se comunicaba con las personas a través de los sueños de la Biblia, brindándoles información importante y guiándolas en sus acciones. Hoy, Dios nos habla a través de su palabra escrita, la Biblia, que contiene historias como la de Jacob y principios claros por los que Él quiere que vivamos. Además, Dios también nos habla a través del Espíritu Santo cuando oramos, escuchamos sermones, interactuamos con otros creyentes y pasamos tiempo a solas con Él. La clave es practicar la palabra, no solo leerla u oírla. La historia de Jacob demuestra que incluso cuando decepcionamos o dejamos de ser completamente leales a Dios, Él no nos abandona. Él espera que le entreguemos completamente nuestro corazón a Él. Dios los bendiga.